Gore trabaja en el departamento de I+D de Ingeniería Acústica. Arratsaldeon, Iñaki, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Julio, buenas tardes. Bien, me llamo Claudio. Efectivamente, sí, los niveles... Me llamo Claudio, Iñaki, pero Claudio, no pasa nada. No pasa nada. Lo que decía, que es lo importante, es verdad. O sea, la contaminación acústica, los ruidos a un nivel alto pueden afectar a la salud. Sí, efectivamente, pueden afectar trastornos del sueño que al final pueden derivar en problemas en el día a día de las personas, trastornos si estamos expuestos a niveles excesivamente altos en los puestos de trabajo, pueden ocasionar problemas de oído a la larga. Igual no es un problema que se ve a corto plazo, pero bueno, sí que a la larga ocasiona problemas importantes. Y una cosa que estaba pensando, tú eres ingeniero acústico. ¿Qué es un ingeniero acústico? ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros nos dedicamos a evaluación y reducción de ruido principalmente. Evaluamos, digamos, en temas de edificación, pues el cumplimiento de determinadas normativas. En el ámbito industrial exactamente igual, evaluamos el cumplimiento de unos valores límite de emisión sobre zonas residenciales. Trabajamos para reducir esos niveles de ruido. Trabajamos en la realización de mapas estratégicos de ruido a nivel de grandes aglomeraciones para evaluar la población afectada que hay por distintos contaminantes acústicos, como puede ser el tráfico ferroviario, la industria, los aeropuertos, un poquito de todo. Bueno, pues me sugiero a mí mismo la siguiente duda, que te la traslado. ¿A día de hoy tú crees, Iñaki, que viaductos como el de Sabino Arana, ese tipo de proyectos, serían viables o se harían, teniendo en cuenta lo que me acabas de decir? Bueno, si tenemos en cuenta desde el punto de vista de la normativa actualmente, que existe actualmente, calles de ese tipo o avenidas como las que existen en las ciudades que nosotros conocemos ahora serían imposibles de desarrollar. Actualmente los límites de ruido que se establecen como objetivos de calidad acústica para que la población esté expuesta a unos niveles aceptables de ruido no permitiría que las viviendas estén tan cerca de unas avenidas con tanto volumen de tráfico de forma continua durante todo el día. Tendrían que ser avenidas más anchas en las que las viviendas estuviesen más separadas del flujo de tráfico. Barreras que se ponen para que el ruido de los coches no lleguen a las viviendas. Desacelerar el tráfico para que se supone que los vehículos vayan a menos velocidad y por lo tanto generen menos ruido. Esas son medidas que se toman, yo no sé tú cómo las valoras. ¿Pueden mitigar de alguna manera el ruido a los ciudadanos de las casas que viven alrededor? Bueno, hay que estudiar cada caso con detenimiento. Sí que son digamos que las barreras, las pantallas acústicas o las motas de terreno, que es lo que ahora quizás se está desarrollando más, son efectivas y en cuanto a reducción de ruido, pero en unas determinadas situaciones. No en todos los casos son efectivas. Digamos que para viviendas o edificaciones de muchas alturas no tienen mucho sentido, sino solo para los primeros pisos. Digamos que al final una pantalla de ruido o una barrera al final reduce los niveles de ruido en la zona en la que tapa la visibilidad respecto de la vía. Si seguimos manteniendo visibilidad porque el edificio es muy alto, la efectividad en esas viviendas es prácticamente nula. Oye, en cuanto a la reducción de... Sí, perdón, niña, que adelante. No, digo, en cuanto a la reducción de velocidad, tiene eficiencia cuando estamos hablando de velocidades relativamente altas. En velocidades más pequeñas tiene eficiencia, pero es bastante más pequeña la efectividad que tiene. Oye, sí, una pregunta que te quiero hacer. ¿Tú crees que los municipios o los estamentos que se dedican a la obra pública, pues a hacer carreteras y tal, os tienen en cuenta? Quiero decir, ¿tienen en cuenta todo este tipo de cosas? ¿Que el ruido en exceso es malo y que puede afectar a la salud de los ciudadanos? Yo creo que hoy en día las cosas han cambiado bastante y las exigencias normativas requieren de hacer estudios de impacto acústico cada vez que se quiera hacer un nuevo desarrollo urbanístico. Requieren de esos estudios que al final, digamos, que compatibilicen la existencia de una infraestructura y de una zona urbana o de una zona industrial con una zona urbanizada. Digamos que la normativa existente ahora trata de prevenir
que tengamos situaciones como las que podemos encontrarnos hoy en día en las ciudades, en las que tenemos áreas industriales dentro de núcleos urbanos o vías de tráfico con un volumen de tráfico muy elevado junto a viviendas. Entonces, la normativa existente y los organismos que se encargan de regularla tratan de que se haga un impacto acústico y que en el caso de que haya un incumplimiento de esos objetivos de calidad acústica, que se tomen las medidas correctoras necesarias para compatibilizar tanto la infraestructura o el emisor de ruido con la zona residencial. Iñaki, ha sido muy interesante lo que nos has dicho y además tu presencia misma, porque mucha gente no sabe ni que existía esto de la ingeniería acústica. Yo por eso te lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.